Vamos por acá. Entonces quedamos en explicar lo que la palabra Yom significa y está hablando de esos periodos que el Señor ha colocado en la Escritura, como los periodos de un día hacia otro día. Y por eso queda para nosotros el hecho de pensar de que no estamos hablando de temporadas grandes de tiempo, porque la Escritura es clara cuando habla del periodo de oscuridad y llegó la tarde y al día siguiente y llegó la luz y ese es el periodo normal de lo que significa un día. Y hablando de que la escritura es literal en ese sentido, tomando como referencias Génesis capítulo 1 y capítulo 2, en toda la escritura, o por lo menos aquí en Génesis, siempre que se utiliza la palabra Yom, nunca se enfoca en un lenguaje figurado, siempre habla en un lenguaje literal. Y cuando dice, y llegó el día uno, llegó el día 2, llegó el día 3, siempre que tenemos estos adjetivos numéricos, estamos hablando de la misma palabra, Yom. Y eso implica que es un día literal de 24 horas, tal cual como tú y yo los conocemos. El término de mañana y tarde es lo que nos deja a nosotros todavía ver con mucha más claridad de que se refiere a ese tipo de día. Sigamos pasando por acá. Ah, no, estamos todavía aquí en los milagros de Jesús. Entonces nosotros podemos de alguna manera concluir en esta primera partecita de que Dios creó la tierra y todas las cosas que hay en ella en 6 días. Y en 6 días sencillos, de 24 horas tal cual como tú y yo los conocemos el día de hoy. No hubo evolución, sino que todas las cosas fueron creadas, llamadas a existencia por decreto divino, porque Dios dijo, y así todas estas cosas fueron hechas. Además que el hombre también, como conclusión, podemos llegar a que no evolucionó de la hembra ni la hembra del varón, entonces no es así como vemos aquí eh, un proceso evolutivo. En todo el Nuevo Testamento tenemos más de 30 citas y alusiones bíblicas a Génesis capítulo 1 y 2, donde los autores que se refieren a esas citas entendieron este texto en el sentido normal y no en un sentido simbólico, o sea, en un sentido literal. No tenemos a alguien diciendo, ay, en la temporada tal de la creación. No, siempre estamos hablando de, y Dios dijo y se hizo, y después de hizo y vino esto, y después hizo y vino lo siguiente. Y el segundo punto que vamos a estudiar aquí es Adán como una persona histórica. También es triste que tengamos que en esta época de tener que estar defendiendo que Adán es una persona real, o que fue una persona real. Pero no se piensa generalmente así. Entonces, por eso pongo aquí la pregunta de, ¿era Adán una persona real? El hecho de afirmarlo o hacerlo como pregunta ya realmente produce como tristeza. Pero en Génesis capítulo 1 dice que en el sexto día Dios creó a Adán. Así, literalmente hablando, y si ya tenemos claro de que no hubo intervalos de tiempo, Dios creó a Adán en el séptimo día. Además, también, sexto día. Además, también vemos que en Génesis capítulo 4 también nos habla de que él fue el padre de Caín, él fue el padre de Abel, él fue padre de Set. Y podemos ver también eso en Génesis capítulo 5, versículo 1 a 13, las mismas afirmaciones una y otra vez. Y esto nos da a entender que no estamos hablando aquí de un lenguaje poético, estamos hablando de un lenguaje literal, de un lenguaje histórico. Y la iglesia a través del tiempo ha tenido claridad siempre sobre estos hechos. El hecho de querer hacer esa combinación de la cual hablábamos ahorita es lo que ha llevado a la iglesia cristiana a tener que aceptar la teoría de la evolución dentro del creacionismo para poder llegar a una conclusión que pueda satisfacer ambas partes. Pero aquí hablamos claramente, cuando leemos Génesis 1, 2, 3, los primeros capítulos, Adán fue padre. Vemos fechas, por lo menos edades exactas. Vemos que Adán tuvo esposa. Vemos incluso cuando dice que Adán tuvo intimidad con su esposa. Vemos la muerte de Adán. Vemos los hijos de Adán. Vemos a Adán cuidando. Vemos a Adán poniendo nombre a todos los animales. Entonces vemos una cantidad de cosas que nos muestran claramente a Adán como una persona histórica en una historia real narrada como
cualquier historia, con los detalles específicos de una persona histórica literal. En Lucas capítulo 3 vemos la genealogía de Jesús y vemos toda la genealogía que nos lleva el primer hombre, Adán. Entonces, ¿desde dónde yo puedo decir este es simbólico y los demás son literales? ¿Por qué podría separar yo ese primer hombre de los demás? Si estamos viendo aquí la genealogía muy clara. Adán no solamente vamos a defenderlo como persona histórica porque simplemente es un hombre y ya, sino que mucho de la teología que nosotros tenemos parte de Génesis 1 y 2. Y si mucho de lo que está allá es simbólico, entonces mucho de la solidez de nuestra teología también puede ser como que sí o no, porque también puede ser igual de simbólico. ¿Quién busca Romanos capítulo 5, por favor? Sí, Romanos 5, por favor, el micrófono. Leamos desde el 12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo, del favor inmerecido de Dios, es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Dejemos ahí. Dale, gracias. Entonces, miren, hermanos, si Adán no es una persona histórica literal, entonces, ¿qué nos puede llevar a pensar de que Cristo también lo es? Si aquí tenemos literalmente mucha de nuestra teología de la redención, basada también en el primer pecado y porque somos pecadores, y en ese nuevo Adán que tenemos nosotros ahora, que nos libra a nosotros de ese pecado. Pastor, aquí dice, pues el pecado de Adán llevó a la condenación. Entonces, si Ujú. Adán fuera un símbolo o una fábula o un cuento, entonces, ¿por qué nuestra vida acaba? ¿Ah? Entonces, es algo que está mal pensado aquellas personas que piensan que esto es un cuento o una Así fábula. es. Así es, claro. Hermanos, rechazar la historicidad de Adán socava el Evangelio. La historicidad, que Adán es un personaje histórico, socava el Evangelio. Socava el Evangelio porque entonces, ¿qué necesidad tengo yo de redención? Si eso fue una fábula y yo no introduje el pecado al mundo. ¿Qué necesidad tengo de un postrer Adán si el primer Adán no es real? ¿Verdad? Entonces, nos... Claro, exactamente. Entonces nos debe llevar a nosotros que Adán sea un personaje real o no, no debe ser para nosotros un tema sin importancia. Debe ser para nosotros un tema supremamente importante. Entender que Adán es un personaje histórico nos lleva a nosotros también a ver y a entender el origen del universo, porque eso lo estamos viendo en el mismo relato de la creación. La naturaleza del pecado, porque a través de ese hombre entró el pecado al mundo. La entrada de la muerte, porque por él vino la primera muerte al mundo. La necesidad de la salvación vino también a través de esto. La razón del orden fundamental dentro de la iglesia y dentro de todas las cosas. El hombre que está gobernando, el hombre que es cabeza de su esposa, todas estas cosas que nosotros entendemos como teología clara para nosotros, doctrinas claras, tienen fundamentos allá en la creación
de este primer hombre. Es por eso, hermanos, que para nosotros tiene que ser muy claro que aún incluso en la futura existencia de la humanidad, cuando seamos creados como seres de cuerpos completamente diferentes, vamos a estar también viendo que Adán de alguna manera también apunta hacia allá, a a esa nueva creación. Ahora pasemos a otro punto y es, nosotros somos la imagen de Dios, ¿verdad? Todos sabemos eso. Entonces, vamos a ver algunas implicaciones de lo que significa ser la imagen de Dios. Somos la imagen de Dios porque Dios así determinó desde el principio que nosotros seríamos. La existencia del hombre es por completo el resultado de la creación divina, no es el resultado de la casualidad, no es el resultado del Big Bang, no es el resultado de nada de esas cosas, es el resultado de la creación divina. Por lo tanto, tener una visión antropológica, bíblicamente hablando, nos va a llevar a un entendimiento claro y aún incluso sin tener que entrar a refutar o a pelear muchas cosas con la gente porque no tenemos por qué estar en esa situación. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, así de sencillo y así de básico para Dios en ese sentido. Su poder no estuvo limitado bajo ninguna pensamiento humano. El hombre es creado directamente por Dios y por lo tanto la eterna causa trascendente de todas las cosas viene a partir de Él. Todas las cosas vienen a partir de Él, tal cual como Él así lo había creado en 6 días de 24 horas, literalmente hablando. Entonces, como ahora vamos a hablar de nosotros como la imagen de Dios, del hombre creado directamente por ese Dios, vamos a considerar también algunas cosas aquí importantes. Lo primero, somos distintos del resto de la creación. Hablábamos un poquito de eso al principio, pero somos distintos del resto de la creación. A diferencia de la creación, del resto de la creación, tenemos Génesis capítulo 1 y capítulo 2 y vemos que los primeros 5 días Dios está creando todo y la manera en que el relato lo muestra es con pocos detalles. Y Dios dijo que se hagan las aves de los cielos. Y Dios dijo los peces del mar. Y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Llamó la tierra existencia, se separa las aguas de los cielos de las aguas de la tierra, y se hizo lo seco, y todo lo que tenemos ahí en la creación. Y vemos que lo dice y pasa al siguiente punto de la creación, y lo dice y pasa al siguiente punto de la creación. Pero cuando crea el hombre, no. Cuando la crea el hombre se detiene. Hay un punto diferente allí. Y en el versículo 26 del capítulo 1, Dios dice, entonces hagamos al hombre. Génesis 1, 26. Este entonces, ya nada más, con solo hecho de decir entonces está resaltando una diferencia de 5 días creando todo esto, pero entonces, en el sexto día, yo voy a hacer algo diferente. En el sexto día se destaca, como les decía al principio, el punto cúspide de toda la creación. Él está resaltando que este ser que va a crear en el sexto día es un ser que tiene una connotación especial, una connotación diferente del resto de toda la creación. Vamos a considerar algunas cosas. Dice Génesis 1 y 2 destacan el propósito del hombre. Vamos a ver algunas palabras puntuales que Dios utiliza en Génesis 1 y Génesis 2, y más en Génesis 2, que le dedica prácticamente un capítulo entero a mostrar la creación exclusiva y específica del hombre cuando comienza a dar detalles exclusivos y específicos que no da del resto de la creación. Pero vamos a ver algunas palabras que en esos textos nos muestra a Dios de una manera que se involucra de forma directa con esta porción de la creación, hablando de los hombres. Y no nos los muestra con el resto de la creación, sino que cuando crea el hombre, con el hombre, comienza a haber unas diferencias, ya no solamente en la manera como lo crea, sino en la manera en cómo se relaciona Dios con el resto de la creación. Es destacado.
Por ejemplo, una palabra que se reafirma mucho en la creación está en Génesis 1:26, que lo dice, y entonces hagamos, la palabra hacer, está diciendo que no es como el resto de la creación que Dios dijo, y Dios dijo, y se hizo, y Dios dijo, y se hizo. En esto ya hay una connotación diferente. Vamos a hacer, hagamos a los seres humanos. Entonces esta palabra que ya nos comienza a mostrar algo completamente diferente. En Génesis 2:18 utiliza la misma palabra y dice, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Génesis 2:18. Haré una ayuda ideal. Cuando Dios creó a los seres humanos, tanto macho como hembra, simplemente los creó. No hubo distinción. Cuando creó a Adán no fue igual. ¿Por qué no simplemente dijo varón y hembra y ya? Sino que crea al hombre, le da responsabilidades, lo coloca allí en el huerto y luego de este hombre viene y hace a la mujer. Entonces dice, haré una ayuda ideal para él. Hay para destacar a Eva allí también de esa manera. Y para destacarla como haciéndolo como ayuda para este otro. Entonces vemos aquí cosas que son importantes. Génesis 5:1 dice, ese es el relato escrito de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó los seres humanos, los hizo, la misma palabra, para que fueran semejantes ¿a quién? Los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. ¿Quién me puede, por favor, ayudar a leer la porción que está allí en la diapositiva? No, esto no es un texto, es un argumento. Sí. La creación del sol, la luna, las plantas, los animales y todo lo hecho por Dios solo se menciona de manera puntual. Pero el caso del hombre, Génesis 2, se dedica con detalles a la creación del hombre y la forma en cómo Dios hizo esta primera pareja. Entonces, una segunda palabra que podemos ver aquí es cómo Dios crea, cómo Dios hace en medio de la primera porción de la creación de una forma diferente de este último día de la creación. Y tenemos aquí el texto de Génesis 1:27 que dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Ahí hay una claridad específica de lo que Dios está haciendo, de cómo su imagen está plasmada en estos nuevos seres y cómo estos nuevos seres son dos, un hombre y una mujer. Y la última palabra que destacamos aquí para resaltar la diferencia entre el hombre y el resto de la creación es la palabra formó. Dice Génesis 2:7. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces ya comenzamos a ver de manera específica los movimientos de Dios para hacer a los seres humanos. El versículo 8 dice, después el Señor Dios plantó un huerto en el Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. Es como con mis propias manos lo moldeé. Yo sé que Dios hizo todas las cosas, pero aquí hay una connotación especial, diferente al resto de la creación, y es como si yo dijera, yo mismo me estoy dedicando a tomar con mis manos, a hacer cada parte de este nuevo ser. Hay un involucramiento, por decirlo de esa manera, personal de Dios con esta parte de la creación. Micrófono, por favor. Sí, es verdad, porque lo demás creado fue que exhaló la palabra. Y Dios dijo, se crean los cielos y la tierra y ya se crean así. En este caso, en el hombre, el mismo Señor, no sé si fue con sus manos que lo formó así del barro Ujú. y fue creado. Sí, O ya sea, estamos hay viendo un una detalle. diferencia, hay una Un diferencia. detalle. Lo que sí de pronto yo veo, pastor, es que él dice, hagamos, aquí es donde dice, hagamos, ¿cómo es que dice? Hagamos. Y bueno, pienso yo que él hizo, pero también la creación, él también la hizo, la creó. Me parece que creo que es lo mismo, Ujú. que hubo como una creación allí. Él creó al hombre y a la mujer, pero también creó a la creación. La- ok, no, Sí, sí, no. hagamos, sí, Ujú. se refiere, sí. Ok, entonces ya resolvieron allí. Ok. Eh,
bueno, porque creo que eso no quedó grabado para aclarar, ahí Hagamos se está refiriendo a a la Trinidad creando todas las cosas. Ok. Entonces tenemos aquí entender que Dios creó al hombre de manera directa y especial nos lleva a considerar algunas cosas. La primera, los seres humanos no existen en un vacío, sino que existimos en Dios. No es como diríamos los costeños, no tengo ni idea de qué significa ese dicho, pero nosotros no estamos sueltos de madrina, ¿verdad? No, nosotros no estamos allí como existiendo en algo sin sentido, sino que los seres humanos existimos en Él. Nosotros estamos puestos en Él. ¿Quién es el hombre? Esta es una pregunta que solamente puede entenderse desde el punto de partida de Dios, desde el Creador. Si no, no podríamos. Es por esa razón que todos esos pensamientos filosóficos han llegado a tantas diversas conclusiones, porque no pueden tener la verdad absoluta que solamente proviene del Creador. Y todos los seres humanos que existimos de Él podemos hallar un entendimiento claro de quiénes somos cuando entendemos que venimos de Él. Ayúdenme por favor a leer este texto. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por los hombres. Y las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá, acercándose a tientas, lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Ok, entonces miren hermanos que Pablo con los, con los atenienses ahí en este famoso discurso inicia literalmente por el principio. Del principio es Dios hizo todo el mundo y todo lo que en él habita. Eso para nosotros debe ser un concepto claro. La razón por la que nosotros existimos, uno, es porque Él existe y dos, porque Él sustenta y sostiene todo lo que existe. Esto quiere decir que si Dios no existe, la creación no puede existir. Porque todo lo que está fue hecho por medio de Él, a través de Él y se sustenta todavía en medio de Él. Algo, hermanos, no puede surgir de la nada. Esto es una palabra, una frase de John MacArthur. Algo no puede surgir de la nada y nadie multiplicado por nada equivale a todo. No tiene sentido. Dios es la condición previa para todas las cosas. La única manera en que nosotros existamos y todos los hombres es que existamos en Dios. Punto número 2. El hombre no es Dios, no es divino, ni tampoco es supremo. Vayan buscando por favor Oseas 11:9 mientras voy explicando. Hermanos, yo sé que esto va en contravía de todas las nuevas enseñanzas de la iglesia moderna. Tú eres super Dios, el mini Dios, tienes el poder para declarar, decretar, tú tienes el poder, tú tienes todas estas cosas. Hermanos, el hombre no puede ser Dios bajo ninguna circunstancia. ¿Cómo? Somos coherederos, eso es diferente. Hermanos, tenemos un relato en la escritura del hombre queriendo ser Dios. ¿Qué pasó? Y el primero lo tenemos en Génesis 3. Quiero ser igual a Dios. Y vimos el resultado. El hombre jamás debe buscar ser igual a Dios bajo ninguna circunstancia. Un líder mormón, me llamó la atención una frase que también tengo aquí, dice, tal como el hombre es ahora, Dios fue una vez. Tal como Dios es ahora, el hombre puede ser. Eso es una herejía contundente, pero ese es el pensamiento. Ese es el pensamiento de los hombres cuando no hay una antropología bíblica. Ok. Tal como el hombre es ahora, Dios fue una vez. Tal como Dios es ahora, el hombre puede ser. Entonces nosotros vamos a ser, según eso, como Dios.
No sabía eso, pero terrible. Dios. Leamos Oseas 11:9, por favor. No, no destruiré mi ira feroz, no destruiré por completo a Israel, ya que no soy un simple mortal, soy Dios. Yo soy el santo que vive entre ustedes y no vendré a destruir. Ok, es claro, hermanos. Él no es como un simple mortal. Él es Dios. Él es santo. Él es completamente diferente. Nosotros no podemos jugar ni intentar serlo. Punto número 3. Como criatura, el hombre está obligado a someterse a Dios. Estamos obligados a someternos a Dios. Y yo sé que muchos hablan de yo soy libre, libre soy, y todas estas cosas que también van en contravía. Pero hermanos, claramente el hombre no puede vivir desligado de Dios y no puede hacer lo que él desee. Tú puedes decir, sí, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero no puedes hacer lo que tú quieras. Todo lo que el hombre hace debe considerarse a la luz de su voluntad. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9 dice, gente joven, la juventud es hermosa, disfruten de cada momento de ella, hagan todo lo que quieran hacer, no se pierdan nada, pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Es la única cosa que hagan. Solamente este pequeñito detalle. Lucas capítulo 12 dice. ¿Quién me ayuda a leer? Ah, se me perdió la cita, perdón. 12:20. Aquí está el 20, 12, 20, sí, pero no la había perdido. ¿Alguien la tiene por allí? Que no la copié. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? ¿Sí recuerdan esa historia, la parábola, verdad? De este hombre insensato simplemente acumulando, acumulando, pensando, tengo mi vida comprada, tengo todo, y el Señor le dice, no, no te pertenece. Eres un necio. Tú no puedes vivir la vida lejos de lo que yo he decretado, lo que yo he decidido que esa vida es. Las personas creen que pueden vivir apartadas de Dios. Romanos capítulo 1 lo muestra. Pero aún en medio del pecado, ni aún de esa manera pueden estar lejos de lo que Dios ha determinado. Entonces, la gente desafía a Dios, la gente se rebeldiza con Dios, aún incluso los cristianos a veces nos enojamos con Dios y ponemos la Biblia ahí y le damos la espalda a la Biblia como si fuera una persona con la que estuviéramos enojados y ya. ¿Verdad? A veces hacemos pataletas como si fuéramos niños, pero sin el arrepentimiento y sin la fe salvadora, nosotros solamente acumularíamos juicio sobre nuestras vidas. Pero aún así, no estamos desligados de Dios. Aún en esa condición, nos sometemos a lo que Dios ha determinado en su palabra, que será también para los incrédulos. Entonces, nadie puede estar desligado de el Señor. Vamos a punto 4. El hombre tiene como función en la creación el llamado a multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla. La tarea del hombre desde el principio es una tarea de gobierno. La tarea del Dios desde el principio es una tarea de cuidado, es una tarea de gobierno, es una tarea de mantener la tierra. Salmo capítulo 115, versículo 16 dice, los cielos pertenecen al Señor, pero Él ha dado la tierra a toda la humanidad. El Señor es quien gobierna y nosotros tenemos que tener claridad de esto. El Señor gobierna, pero a los hombres, está diciendo este salmo, Dios le da la responsabilidad porque están por encima del resto de la creación. Apocalipsis capítulo 22 dice, allí no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz, de lámparas ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos y ellos reinarán por siempre y para siempre. Miren que ni aún estando del otro lado de la eternidad, dejamos de estar en la posición de gobierno. Porque aquí está diciendo literalmente de que nosotros reinaremos por siempre y para siempre.
Apocalipsis 22:5. Aún el propósito en el cual Dios nos colocó en este lugar se sigue cumpliendo en ese otro lugar. Y por último, quinto, dice, el hombre es creado para la gloria de Dios. La respuesta rápida y sencilla de todos ahorita, ¿verdad? Entonces vamos a leer Isaías 43, versos 6 y 7. Dice, les diré al norte y al sur, traigan a mis hijos e hijas de regreso a Israel, desde los rincones más lejanos de la tierra. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria, fui yo quien los formé. El propósito por el que Dios te colocó no es que busques el propósito. Hay gente que dice, es que yo no hallo cuál es el propósito de Dios en mi vida. Y comienzan a buscar una cantidad de cosas y el propósito de Dios en tu vida es sencillo. Tú le representas y vives para Él. Entonces, en reflejar la gloria de Dios, representar al Señor y tratar de cada vez más ser como Él, debe traer gran gozo y satisfacción al corazón del creyente. ¿Verdad? En Efesios capítulo 1, verso 11, habla mucho acerca de nosotros. Ahora tenemos una unidad en Cristo. Hemos tenido una herencia, una nueva herencia que ha sido entregada a nosotros de parte del Señor. Esto nos debe ratificar a nosotros de que en medio de esto, todas las cosas resultando de acuerdo a su plan, es que yo siendo formado desde el principio para la gloria de Dios, y si su plan es ese, entonces yo soy santificado cada día más para ser formado a la imagen de Cristo, porque esto le trae gloria a Dios. Y así de esa manera, aunque yo sé que somos todavía seres imperfectos, yo soy portador de la imagen de Dios. Y aunque mucho de eso está distorsionado porque soy un pecador, yo sé que a medida que me santifico, se va formando cada vez más esa imagen de Dios en mí, o esa imagen de Jesús en mí. Entonces, en esto, todo lo que el hombre ha de ser según su maravilloso plan y para en su infinita gloria, es lo que Dios ha decretado desde el principio. Sigamos en el segundo punto de lo que es la imagen de Dios. Dice, el hombre como imagen y semejanza de Dios. La palabra hebrea es Selem. Hoy estoy diciendo muchas palabras. Las implicaciones de que nosotros como seres humanos seamos creados a imagen y semejanza de Dios son un montón. Son un montón. Pero vamos a estudiar algunas aquí con este estudio nosotros hoy. Entonces, la primera que podemos ver, el tener la imagen de Dios abarca mucho acerca de lo que es el valor del hombre y la dignidad del hombre, el valor de los seres humanos. ¿Por qué? Porque hemos sido creados a imagen de Él. La palabra imagen que nosotros vemos en ese texto, esa palabra en hebreo significa copia. Es la palabra real. La palabra significa copia. Esta palabra conlleva la idea de que nosotros somos una copia de Dios. O sea que somos una representación de Dios. No somos el diseño original y ahí tenemos que tener mucha claridad, pero somos una copia de Dios. En el mundo antiguo, para que hubiese como un poco de claridad de lo que significa esta palabra, en el mundo antiguo, ¿qué hacían los reyes y gobernantes? ¿Qué colocaban? Estatuas. Sí, esa estatua de un rey se colocaba en cierto lugar del reino del lugar y representaba la soberanía de ese rey. Y cuando alguien pasaba por el lugar donde estaba la estatua, sabía que ese rey, entre comillas, era un rey soberano que gobernaba y que su vida estaba en control de ese rey. Cuando tenemos esta palabra que tenemos aquí, que es el hombre como imagen de Dios, estamos diciendo somos una copia de Dios. O sea que la idea que se transmite es que nosotros somos esas, no estatuillas, pero cada uno de nosotros debe ser esa representación de Dios. Nosotros portamos esa imagen de Dios. Y como imagen de Dios debemos recordar que ese Dios soberano o ese Dios que tiene control de todas las cosas es quien nos puso allí. Entonces, hermanos, aunque Dios es el rey sobre todas las cosas, aunque Él es el rey supremo, nosotros de alguna manera somos gobernantes y reyes. Estoy hablando en menor proporción.
Y vuelvo y repito, no estoy hablando del Evangelio de la Prosperidad porque es fácil mirar hacia allá porque ellos nos han robado teología a nosotros para distorsionarla. Pero en realidad nosotros somos gobernantes, somos mediadores sobre toda la creación. Y eso es algo hermoso, maravilloso. Nosotros llevamos el nombre del Rey de todos los reyes. La segunda palabra que tenemos aquí es semejanza. Está señalada en naranja. Esta palabra semejanza significa patrón o forma. Esta palabra significa que algo fue hecho a partir de algo original. Que algo fue hecho a partir de un patrón original. Génesis 1:26. ¿Quién puede recordármelo ahí, por favor, para leerlo? ¿26 y 27? Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el Hasta ahí. suelo. Listo, gracias. Entonces mira que hay una particularidad, dice, hagámoslo para que sea formado, para que sea como nosotros. Una imagen como nosotros. Entonces, nosotros somos esa copia, nosotros somos ese patrón, nosotros somos esa forma de Dios. Entonces, de alguna manera representamos a ese diseño, o mejor dicho, a ese molde original que es Él. Cuando Adán tenía 130 años, dice Génesis capítulo 5, versículo 3, cuando Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, lo llamó Set. Entonces, vemos allí además que este primer hombre fue formado a su imagen, pero este hijo de este primer hombre tiene el mismo concepto. Tiene el mismo concepto porque está diciendo, fue el padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. Quiere decir que la imagen de Dios no se pierde. Piensa en la persona más perversa que tú puedas creer. Es portador de la imagen de Dios. Hermano, no lo maltrate de esa forma. Es portador de la imagen de Dios. Esto muestra, hermanos, que Set es portador de la imagen de Adán. Y Adán es portador de la imagen de Dios. Lo que quiere decir que nosotros somos representantes de Dios porque somos hijos de Dios. Es una conclusión bastante sencilla. Ahora, ¿qué implica, hermanos, que tú y yo seamos formados a la imagen de Dios? Lo primero, lo que hablábamos ahorita, la imagen de Dios está en todas las personas. Hermanos, todas, no podemos denigrar a ninguno. Todas, absolutamente todas. ¿Quién quiere leer, por favor, el texto? Bueno, lo acabamos de leer, no hay necesidad de leerlo otra vez, es el mismo texto. Entonces, hermanos, nosotros somos una copia, somos una forma. La imagen de Dios está en todas las personas, tanto en los hombres como en las mujeres, porque varón y hembra el Señor los creó. Somos diferentes en género, somos diferentes en roles, somos diferentes en responsabilidad, somos diferentes físicamente hablando, como la forma en que la que hemos sido creados, pero somos la imagen de Dios. 2, después de la caída, aún los hombres siguen poseyendo esa imagen y semejanza. ¿Quién quiere leer el texto, por favor? El que está escrito, hermanos, acá en sí. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Hermanos, miren que es los dos mismos textos de ahorita, pero ahora se los quería mostrar pegados. Está diciendo,
Adán a semejanza de Dios, pero ahora está diciendo Set a semejanza de Adán. Entonces mira que a pesar del pecado y la caída, esta imagen no se pierde. Mira lo que dice Génesis 9:6, lo voy a leer de acá, también de la Nueva Biblia de las Américas, dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo al hombre. Entonces mira cómo, estamos hablando de Génesis 9, ya ha pasado muchísimo tiempo, y cómo la razón por la que el castigo de pena de muerte viene sobre el que asesine es la muerte, porque está derramando la sangre de aquel que Dios hizo a su imagen. Y ya ha venido, ya pasó Génesis 6, cuando Dios se arrepiente de haber creado al hombre, porque todo lo que hacía era malo y siempre sus pensamientos eran malos. Ya estamos en Génesis 9 y estamos viendo aquí el mismo concepto. Los hombres siguen siendo la imagen de Dios. Entonces, esto confirma que a pesar de nuestro pecado, a pesar de que por obvias razones nuestro pecado distorsiona, desdibuja esa preciosa y maravillosa imagen de Dios, jamás podrá ser eliminada. Todavía quedan 5 minutos, hermano. Yo aprovecho hasta el último minuto. No, hasta las 8:30. Punto número 3. La imagen de Dios explica la necesidad del hombre de vivir en relación con los demás. La imagen de Dios explica la necesidad de vivir con los demás. ¿Quién quiere leer, por favor, Juan 17? Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos y yo también estaré en ellos. Ok. Miren, hermanos, que la naturaleza de nuestro gran Dios, todos sabemos que tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Pero toda la eternidad de Cristo, de Dios Padre y del Espíritu Santo han disfrutado entre sí una comunión desde siempre. No son ellos parte de la creación. No son ni el Hijo ni el Espíritu Santo parte de la creación, sino que entre sí ha habido siempre una perfecta comunión. Dios no es un ser solitario como que va por ahí y no sabe porque no tiene a nadie a su lado. Dios no es como los dioses falsos que tienen que irle estatuillas allí a su alrededor. No, Él es un Dios que ha disfrutado de esa absoluta comunión todo el tiempo. Dios no habría sido eternamente amoroso si antes de la creación no habría existido nadie a quien amar. Dios no podría Dios no podría ser eternamente amoroso sin antes de la creación no había alguien a quien amar. Pero Dios amaba al Hijo y el Hijo amaba al Padre, que es lo que vemos en el texto, y asimismo también en el Espíritu Santo. Este amor se expresó en toda la eternidad, desde la eternidad pasada, en el seno de la Trinidad. Juan 5:20 dice, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le ha mostrado cómo hacer cosas más trascendentes que el sanar a ese hombre. El Padre ama al Hijo desde siempre, hermanos. Siempre ha sido así. Siempre ha existido en esa necesidad de estar juntos. Por eso, nuestra necesidad también y nuestra dependencia de vivir en relación, porque somos creados a su imagen y por eso no somos seres que estamos por ahí caminando solos, no podemos. Tenemos que vivir en comunidad porque tenemos que estar en relación los unos con los otros. Y bueno, hermanos, les voy a regalar el último minuto que me quedó para que puedan salir un poco más temprano hoy. Ok, y con el favor de Dios, el próximo miércoles nos vemos para continuar con la clase. Dios les bendiga.